Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos. Por si alguien no me conoce, aunque creo que todos me conocéis ya, mi nombre es Juan Luis Ortiz, soy el secretario general de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches, y yo tengo un dicho, un refrán que utilizo mucho, que digo que lo mejor de la gastronomía española suele estar amparado o está amparado por una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida. Desgraciadamente, hay un gran interés porque aquellos productos que no son iguales a los nuestros, sí se parezcan a los nuestros. Puedo entender que no lo entiendo bien, me duele, pero ocurre que ese interés, pues muchas veces viene por parte de terceros que intentan aprovecharse de un prestigio que tienen los productos que los que estamos aquí defendemos, pero no, me duele mucho, me duele muchísimo más cuando entran en ese juego los que deberían de ser nuestros aliados naturales, ¿no? Bueno, es una reflexión como antes se dejaba y la decía. La semana pasada se celebraba el Día Mundial contra la Falsificación. Y yo digo, debe de ser importante porque hasta se celebra, que yo no entiendo que se celebre ese día, ¿vale? Pero bueno, ocurría el Día Mundial contra la Falsificación. Y muchos de los que estáis aquí, en vuestras redes sociales, poníais imágenes explicando cómo se tiene que identificar el verdadero producto de una determinada región. Claro, yo digo, si muchos de los aquí presentes estáis colgando en vuestras redes sociales ese tipo de publicaciones, es porque es necesario que el consumidor se entere de cómo se tiene que identificar. Y es necesario que aprenda a diferenciarlo. Y si tiene que aprender a diferenciarlo es porque hay quien tiene interés en que se confunda. Y todas esas cosas me duelen, ¿no? En el ejercicio de esa función pública, insisto en esto, todos lo sabemos, pero la defensa del nombre es una función pública que todos tenemos transferida. Y no hacerla es una dejación de funciones en nuestro trabajo. Detectamos el pasado 29 de mayo del año 2019, y quiero insistir mucho en los tiempos, unos jamones no amparados por la denominación de origen Los Pedroches, pero que sin embargo se publicitaban y se comercializaban con una marca que incluía ese término, Secaderos Ibéricos Selección Los Pedroches. En 24 horas pusimos una denuncia, 24 horas después la Guardia Civil estaba haciendo una intervención, decidimos llevarlo por la vía penal y ahora hemos recibido una sentencia que os hemos entregado a todos y de la cual no vamos a hablar absolutamente nada a partir de ahora. Estamos a vuestra disposición, os hemos entregado la sentencia, pero no queremos hablar de esa sentencia. Lo que queremos es aprovechar esa sentencia para ver en qué podemos seguir defendiendo los nombres de las DOP y de la IGP, ¿no? Es una sentencia que ya es firme y que por primera vez priva de libertad, mete en prisión a una persona por utilizar el nombre de un producto protegido para un producto que no está amparado por esa DOP. Estamos a vuestra disposición y lo que queráis lo hablamos. Pero yo quisiera aprovechar este caso y esta jornada para dirigirme, en primer lugar, al teniente Rubén, ¿vale? Está a la derecha de la mesa, para preguntarle, él es el teniente Rubén Sanz, y le quería preguntar, en primer lugar, porque todo esto comienza con una denuncia y una intervención por parte de la Guardia Civil, si existe por parte de la Guardia Civil, que estamos encontrando que es un gran aliado nuestro, alguna novedad
que pudiera afectar a la defensa tanto de los nombres como de los productos amparados por una DOP. Yo sé que él tiene novedades y me gustaría simplemente darle la palabra que nos las vaya contando. Vale, al respecto, en los últimos casos que hemos tenido, nos hemos encontrado con el problema principal, que bueno, como aparece en el Código Penal, el artículo 175, se tienen que dar, no sé si se escucha, ¿no se escuchan? Ah, vale, perfecto. Ahora, vale. En el artículo 175 del Código Penal, para que sea constitutivo de delito, tiene que cumplirse dos partes. La primera de ellas es que no está autorizado y la segunda de ellas es que hay una intencionalidad. Lo que nos ha costado mucho es precisamente demostrar esa intencionalidad. Entonces, pueden darse diversos sucesos. Lo que sí que pedimos, yo estoy en la unidad, lo primero de todo, en la Unidad Técnica de Policía Judicial, que es una unidad central, es decir, trabajamos para toda España. No estoy destinado ni en Murcia, pero trabajamos para toda España. Entonces, cualquier caso que tengáis vosotros, el procedimiento va a ser muy parecido. Lo primero de todo, remitírselo a, por ejemplo, si ocurre algo con una denominación de origen de aquí de Murcia, remitírselo a Murcia. Y en segundo lugar, remitírnoslo a nosotros, a la unidad central. No solamente por tema de cooperación, de coordinación, sino también a un nivel de, en toda operación, en toda investigación, en la parte operativa y en una parte de inteligencia. Entonces, nosotros desde la unidad técnica hacemos una inteligencia, un análisis y facilitamos mucho a la unidad investigadora pues todo el trabajo y les orientamos al respecto, porque al final, como llevamos nosotros temas al respecto, pues podemos orientarles más, porque puede que sea un caso en Murcia y a la semana siguiente se da en Alicante y entre ellos a lo mejor no tienen ese contacto, entonces nosotros sí que les podemos orientar más. El método, el procedimiento, un procedimiento que podría ser lógico, que por ejemplo ha sucedido para demostrar esa intencionalidad, es que nosotros les pedimos que remitan una notificación al que presuntamente está cometiendo la actividad delictiva, diciéndole que si continúa en su actitud, pues que podría ser constitutivo de delito. Si continúa con la actitud, aunque aparezca raro, se ha dado, pues estaría demostrada la intencionalidad. Si cesa en la actitud, ya no es constitutivo de delito, no hay una intencionalidad, pero se abre la vía administrativa. Más o menos, eso es todo. Una cosa que acaba de decir él, que creo que puede cambiar nuestra forma de trabajar, que él ha dicho que se lo comuniquemos a nuestra comandancia y luego se lo comuniquemos a la unidad técnica de la Policía Judicial a nivel central para que lo coordine. De todas formas, el tema de la notificación no lo hagáis vosotros por cuenta hasta que no os orientemos exactamente cómo hacerlo y si hacerlo, porque las circunstancias son muy variadas. A lo mejor pueden darse circunstancias en las que no sea necesario. Entonces, lo primero de todo, nos lo notificáis, lo estudiamos, lo analizamos y posteriormente pues ya orientamos al respecto. En segundo lugar, me quería dirigir a Mario, aquí pegado a mí, a la derecha vuestra, según lo miráis, a la izquierda de la mesa. Se ha hablado de dos vías, una la vía penal, otra la vía administrativa, y te quería preguntar, ¿eso es algo que cuando nosotros ponemos la denuncia ya sabemos por qué vía vamos a ir? Sí. Bueno, a ver, sí se han comentado las dos vías, vía administrativa, vía penal, realmente hay una tercera vía. Las vías que están disponibles son la administrativa, la penal y también la civil, ¿vale? Son las tres vías que existen. Una vez que se pone la denuncia también la podemos poner en dos vías, denuncia administrativa o denuncia penal, ¿vale? Y la denuncia penal se puede interponer ante la Guardia Civil o Policía Nacional, que también tendría funciones. Obviamente, aquí en Origen España tenemos firmado un convenio con la Guardia Civil, está funcionando muy bien. Como decía Juan Luis, esta denuncia se puso y en 24 horas se actuó.
y con otras denominaciones de origen también estamos teniendo esa experiencia de que se actúa de forma rápida, ¿vale? La denuncia en vía penal se puede interponer también ante Guardia Civil o Policía Nacional o se podría interponer directamente ante el juzgado. Yo lo que sí que recomiendo es que se interponga ante la Guardia Civil y no ante el juzgado, porque precisamente la Guardia Civil ya va a empezar toda esa labor de inteligencia que se ha mencionado y ya van a empezar las actuaciones. Si interponemos la denuncia ante el juzgado, tendrán que darle trámite, tendrá que pensar el juzgado si inicia diligencias. Si se inicia ante la Guardia Civil, ya van a empezar las actuaciones y van a actuar de forma rápida, ¿vale? Entonces, podemos interponer denuncia administrativa, denuncia penal o demanda, no denuncia, demanda en la vía civil. ¿Ya tiene que seguir ese procedimiento necesariamente? No. Es decir, la denuncia en la vía penal se iniciaría un procedimiento en el ámbito penal. Todas las actuaciones que va a hacer la Guardia Civil va a hacer una serie de instrucciones y cuando termine esas instrucciones las pasará al juzgado de instrucción que haya de guardia en el momento y se iniciará ya propiamente dicho el procedimiento penal, ¿vale? Primero la fase de instrucción, luego la fase intermedia en la que hay escritos de acusación y de defensa y luego se abre juicio oral, ¿vale? Durante ese procedimiento en la vía penal, en cualquier momento realmente se podría ver, si se ve que la vía penal va a ser complicada de cumplirse, por lo que se decía anteriormente, el tipo penal requiere una intencionalidad, requiere no solo el uso del nombre, que eso es una infracción y que podríamos iniciar una demanda civil o una demanda penal, pero el tipo penal exige, además del uso inconsentido en productos no amparados, exige esa intencionalidad y ese conocimiento del registro, ¿vale? Entonces, si vemos que la vía penal puede fallar en algún momento, siempre se puede pasar a la vía civil, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con la vía penal? Que la vía penal, una vez que se inicia, ya no solo interviene la acusación particular, que sería el Consejo Regulador en defensa de la denominación de origen como derecho de propiedad industrial, sino que va a intervenir el Ministerio Fiscal también, ¿vale? Entonces, aunque el Consejo Regulador quisiera pasar a la vía civil, es posible que el Ministerio Fiscal vaya a querer continuar el procedimiento en la vía penal. Y el procedimiento penal se rige por el principio acusatorio, es decir, siempre tiene que haber una acusación. Si no hay acusación, ya finaliza el procedimiento penal. Entonces, aunque el Consejo Regulador quisiera apartarse de la posición de acusación, habría que ver qué posición va a adoptar el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, si ve indicios de delito, va a continuar el procedimiento. Eso implica que el procedimiento va a terminar hasta que o se archive o haya juicio y haya sentencia. Y la vía penal sí que es prioritaria a la vía civil, ¿vale? Es decir, que aunque el Consejo Regulador quisiera pasar a la vía civil, si no termina la vía penal, no se va a poder iniciar la vía civil, ¿vale? Porque siempre se suspendería en favor de la vía penal, ¿vale? ¿Qué es necesario analizar para saber si tenemos que acudir a la vía civil o la vía penal? Pues realmente si se dan esos elementos del tipo. El burofax, la advertencia a la que se comentaba antes es importante, no siempre es estrictamente necesario, pero es muy importante para poder demostrar el conocimiento del registro. ¿Se puede demostrar el conocimiento del registro sin necesidad de enviar ese burofax? Pues en algunas ocasiones sí. Si es un profesional del sector, si no podía no tener conocimiento porque se dedica al sector, está en la zona, pues hay sentencias en las que, aunque no haya habido una advertencia, un burofax, se determina que sí que se da ese requisito del tipo penal del conocimiento del registro, ¿vale? Es decir, hay que analizar una serie de circunstancias para decidir si se va por la vía penal, por la vía civil o también, en muchas ocasiones, hay que acudir también a la vía administrativa. La vía administrativa va a depender de si las autoridades administrativas de la comunidad autónoma que toque, porque aquí tenemos 17 comunidades autónomas en las que
todas tienen la competencia por razón de territorialidad. Pues si la comunidad autónoma competente va a iniciar ese procedimiento administrativo sancionador. Hay comunidades autónomas que son muy activas, otras que menos, pues hay que analizarlo caso por caso. Habla de la comunidad autónoma donde se comete el delito, no donde está el Consejo Regulador. Es que es diferente, ¿vale? Eso es algo que nos tiene que... Vale, y en tercer lugar, me quería dirigir a Rafael Soriano Guzmán. Él es magistrado de instrucción número 5 en Almería. Como ya se le ha indicado a todo el mundo, existe ya una sentencia dada por un juzgado de Córdoba, en la cual hay una privación de libertad por una condena por lo penal. Y le quería preguntar si el hecho de que esa sentencia exista tiene algún efecto práctico para otros casos similares que se puedan abrir en cualquier parte de la geografía nacional. Bueno, muchas gracias. Lo primero es presentarme, ya se lo han dicho, Rafael Soriano Guzmán, a disposición de ustedes, magistrado desde hace 25 años en los juzgados de Almería, y en 25 años he visto muchos casos de falsificación y de falsedades, tantos que incluso he participado y he colaborado con la EUIPO, a la que se ha hecho antes referencia Francesco, me parece, que estaba hablando de él, para la formación de jueces y magistrados y fiscales en Europa en temas de falsificaciones. Yo he llevado sobre todo falsificaciones de fitosanitarias, que a los que son ganaderos y a los que son agricultores les sonará el tema. Pues bueno, pues en 25 años he llevado muchos casos de falsificaciones, pero no de falsificación o de imitación de un producto amparado por una denominación de origen. Lo cual quiere decir que no es una materia que se dé mucho en el ámbito penal. Y no se da, y esta es una sentencia muy novedosa y reciente, y que yo prácticamente no conozco otra. ¿Eso qué significa? Que desde el punto de vista estrictamente judicial o jurisprudencial, no crea jurisprudencia, lo siento mucho decir solo a ustedes, esto no tiene más repercusión que la sentencia que se ha dictado. Para que una sentencia en España cree jurisprudencia, se tienen que dictar al menos 2 o más resoluciones por parte del Tribunal Supremo. Y estamos ante una sentencia dictada por un juzgado penal, ni siquiera por una audiencia provincial. Sin embargo, yo siempre digo que para dar un camino, un primer pasito, hay que poner la primera baldosa del camino. Y esto es quizá la primera baldosa de un camino para dar a conocer un gran desconocido dentro del ámbito judicial penal, que es la protección penal de las denominaciones de origen protegidas. Primer paso, que esperemos que haya más sentencias en ese sentido, y la repercusión penal de cara al futuro se la tienen que dar a ustedes, interponiendo las correspondientes denuncias contra las vulneraciones que ustedes estimen que se han producido de sus productos, que se haga la investigación por parte de la Guardia Civil, que se lleve una buena instrucción por parte del juzgado con la dirección letrada adecuada por parte de la denominación de origen y que se consigan sentencias condenatorias. Esto es un aviso a navegantes, en definitiva. Aviso de que no solamente está la vía administrativa o la vía civil, sino que también existe la vía penal que conlleva sentencias penales para los infractores. Quisiera volver a dirigirme al teniente, a Ruesan, para preguntarle. Se ha citado anteriormente que Origen España ya tiene firmado un protocolo con la Guardia Civil. Eso, en efectos prácticos, ¿qué supone? Pues a efectos prácticos, la Guardia Civil tiene 2 herramientas fundamentales para luchar contra las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. La primera de ellas es la Operación Oxon en el marco europeo, que se creó. Operación Oxon se creó en el año 2014, lo creó Europol y actualmente estamos en la 12ª edición. Más o menos participan unos 45 o 50 países de media al año. Lo que busca es luchar contra fraude alimentario en general, pero, por ejemplo, uno de las 3 prioridades fundamentales que se ha marcado la Operación Oxon este año ha sido las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Es decir, ellos propulsan a todos los países participantes y otras instituciones, como una de ellas es EUIPO, OLAF, Europol, Interpol, a perseguir este tipo de delitos. Solamente ha sido en esta edición, eso no implica que sean el resto de ediciones. Entonces, es una herramienta que desde Guardia Civil
creamos todos los años una orden de servicio, Opson, al respecto para perseguirlo. Y este año pues ha marcado una prioridad de denominación de origen e indicación geográfica, entonces eso impulsa mucho el servicio al respecto. Luego, digo esto porque la segunda herramienta que hay es una nueva herramienta y que ha podido nacer, bueno, principalmente gracias al protocolo de colaboración, ha facilitado mucho que nazca esta orden de servicio a nivel interno, que lo ha aprobado Estado Mayor, el coronel, al final, sin ello no es posible. Pero principalmente lo que ha podido propulsar y provocar que a nivel estratégico decidan los jefes que es algo importante para la Guardia Civil es, entre otras cosas, el protocolo de colaboración. Una pregunta, Rubén, en la que luego también me gustaría darle la palabra a Rafael. A ti te quiero preguntar qué tiene que tener una denuncia que cualquiera de nosotros interpongamos para que sea útil para vosotros. Y luego a él le quiero preguntar cómo tienen que ser vuestras actuaciones para que sean útiles para nosotros. Vale. Una denuncia, si lo puede hacer un departamento jurídico o el abogado, mejor. Porque suelen ser denuncias que no es... Por lo general las que se han entregado son 10, 12 folios, 15 folios. Y cuanto más se cuente lo que ha pasado en la denuncia, mejor. Todo lo que sea, mejor que se cuenten cosas de más que no de menos. Todo. Me gustaría dar cosas más detalladas, pero simplemente decir todo lo que se sepa al respecto, toda la información que se tenga que pueda ser útil para una investigación, plasmarlo en la denuncia. Rafael, si tú tuvieras como juez que decidir cómo tiene que ser una actuación de la Guardia Civil para que luego se llegue a, bueno, no me gusta decirlo esto, sino a que se aplique justicia. Vamos a ver. Sí, se me escucha. Vale. Vamos a hablar claro y de forma práctica. Un juez de instrucción está en su juzgado. Yo estoy allí sentado y todos los días me entran 5 robos con fuerza, 2 falsificaciones de marca, 5 usurpaciones, violencia doméstica, violencia entre familiares y casualmente, quizá una vez cada 6 meses, me entra una denuncia de este estilo, lo cual significa que me obliga a salir de mi zona de confort práctico de trabajo. Claro, el instruir, una de las cosas que les he dicho anteriormente, eso lo sabemos, lo llevamos en el ADN los jueces de instrucción, lo sabemos hacer perfectamente. Sin embargo, esto es un artículo muy concreto, el artículo 275 del Código Penal, que no aplicamos casi nunca. ¿Eso qué significa? Que ya lo empezamos a mirar de forma sesgada. Oye, esto, por Dios, ¿qué me han traído aquí? ¿Qué será? Esto no me suena, tal y cual. ¿Eso qué significa? Hacen su contrario. Que por parte del abogado de la denominación de origen y de la Guardia Civil hay que ponérselo bonito al juez de instrucción. Hay que hacérselo bonito para que acepte y admita a trámite esa denuncia. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo al juez de instrucción lo podemos hacer bonito aquello? Pues, por ejemplo, acompañando junto con la denuncia o junto con el atestado policial, pues un oportuno reportaje fotográfico que nos muestre que efectivamente esa vulneración se ha producido. También lo he leído en la sentencia, un acta notarial de requerimiento de cesación de actividad o de comprobación de que lo que ofertan en la página web es lo mismo que lo que distribuye la denominación de origen. También un informe pericial que puede hacer la propia denominación de origen protegida, en la que se exponga la utilización ilegítima de los bienes, en este caso, de los bienes que oferta la denominación de origen. También un informe de la propia denominación de origen donde se cuantifique, al menos de forma aproximada e inicial, los perjuicios causados, incluso los daños morales, donde se nos digan las pruebas, los testigos, los documentos, que sea breve, por favor. Es decir, las denuncias que sean breves. Yo es que estoy acostumbrado a las querellas y son querellas de 80, 90, 100 folios. Lo que se puede decir en 100 folios se puede decir en 10, se lo aseguro. Y después, si uno quiere acompañar anexos con jurisprudencia, anexos con legislación, pues adelante, pero en 10 folios se puede decir todo. También
incidir en aquellos datos o hechos que supongan que esto no es una vía civil, que esto no es una intromisión civil de un derecho de la denominación de origen protegida, sino que esto es una intromisión que puede calificarse como de penal. Y les explico por qué. Porque lo primero que va a pensar el juez de instrucción es decir, pero si esto se puede resolver con una demanda civil, ¿por qué me vienen a mí con este problema? Si esto se puede resolver con una demanda civil. Entonces hay que poner, de hecho, aquellas circunstancias que comporten un plus de antijudicialidad. Y yo le decía ayer, que no sé exactamente a quién se lo comenté ayer, que la razón o el porqué de por qué yo creo de que esta demanda, esta denuncia se admitió a trámite y ha habido sentencia finalmente. Y yo creo que es por el plus de antijudicialidad de que los jamones se estaban vendiendo en la feria de Córdoba y se estaban vendiendo en la caseta o en la principal o en la segunda caseta más importante de la feria de Córdoba. Es decir, aquello sonaba a recochineo. Yo estoy infringiendo tu derecho de propiedad, de tu denominación de origen y encima tengo la desfachatez de ponerlo en la feria de Córdoba y ahí a la vista de todo el mundo. Y que te jodas, perdón con la expresión. Entonces, eso es un plus de antijudicialidad que a los jueces, sobre todo a los jueces de instrucción, nos llega al alma de decir, ostras, este tío se está cachondeando de todo el mundo. Y encima se le requirió. Encima intentó la inscripción de su nombre comercial. Se lo denegaron. Y encima lo pone en la feria de Córdoba. Pues a este tío hay que crujirlo. ¿Ya está? No sé si he hablado claro, pero es más o menos lo que pienso. Y después sigo comentando cosas cuando me hagan más preguntas. Mario, ¿querías aportar? Sí, no, muy rápido. Sí, lo que se ha comentado es importantísimo, tanto en la denuncia como luego la buena llevanza de la instrucción, que se hagan todos los informes periciales, tanto de infracción, en este caso, en el caso de los Pedroches, lo hizo el propio secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen. No hay ningún problema, es un informe pericial de una persona que tiene conocimientos y se aporta al procedimiento penal. El procedimiento penal es flexible, pero a su vez, luego a la hora de enjuiciar, si falla cualquier pequeño detalle, lo normal es que se absuelva. Por eso es muy importante tanto que la denuncia lleve toda esa información y documentación como que la instrucción se hagan todas las diligencias necesarias para que luego el juez de lo penal pueda terminar condenando. Lo más habitual que pasa en estos casos es que el juez de instrucción, como ha dicho Rafael antes, diga principio de intervención mínima del derecho penal. Aquí el derecho penal está para los casos más graves y esto vayan ustedes a la vía civil. O luego que falle cualquier cuestión en la cadena de custodia, de los jamones que se han intervenido, dónde han estado, cómo han pasado luego para que se haga el informe pericial. Si no está todo muy bien documentado y falla la cadena de custodia, el juez de lo penal puede archivar, ¿vale? Entonces, los requerimientos, los burofaxes, son muchas cosas que tienen que ir todas bien para que finalmente pueda el juez de lo penal terminar condenando. Quería añadir, si estamos en mesa redonda, quería añadir, vivimos en un estado de derecho que es fantástico cuando nos afecta a nosotros como sujeto implicado. Yo siempre digo de que hay que ver cuántos derechos tienen los imputados, porque la gente dice, hay que ver, pero cuántos derechos tiene y que no sé qué, y esto no se puede consentir, excepto cuando nosotros somos el imputado y queremos todos los derechos. Principio básico, indubio pro reo. Como se le origine al juez de lo penal o al juez de instrucción la más pequeña duda de que esa persona no es responsable o que ese asunto podría resolverse por la vía civil mejor que por la penal, se ha acabado el asunto penal. Por lo tanto, hay que armar muy bien la denuncia y el informe por parte de la Guardia Civil para que al juez de instrucción y posteriormente al juez de lo penal diga, coño, este tío es un sinvergüenza. Perdón, es que soy así, hablo... Intentaré medir un poquito mejor las palabras a continuación, pero que diga, este tío es un sinvergüenza, a este tío hay que crujirlo, hay que ir contra él, porque si no, lo más fácil es principio de intervención mínima. Sí. Ya está, archivado y que se vaya a la vía civil. Perdón. A mí otra cosa, lo que sí que es verdad es que, bueno, los grupos criminales o los infractores
siempre van a donde hay dinero. Entonces, sí que es importante, ya sea la vía penal, la vía civil o la vía que sea, que se busque, que se sancione. Porque si se retira solamente el producto del mercado y no se sanciona, estamos lanzando un mensaje, un llamamiento de no pasa nada. De pues otro producto, nos aprovechamos de la publicidad, me lo quitarán, tardarán un año en quitármelo, 5 meses o 6, pero no pasa nada. Entonces sí que hay que buscar que haya una sanción y ahí juegan un papel muy importante los consejos reguladores. Y sanción, es que ya me he lanzado, ¿eh? Lo siento. Y hablando de sanción, consejo para el futuro. Hay que dar donde más duele. Y donde más duele, no solamente la sentencia penal a una privación de libertad, que generalmente son gente normalizada, que tiene su trabajo y tal y cual, y no tienen antecedentes, con lo cual, si hay una pena inferior a 2 años de prisión, no la van a cumplir. ¿Por qué? Porque se suspende la pena. Entonces, pues, dicen, no, yo me ponen 1 año y medio y me voy a mi casa y a no ser que cometa otra barrabasada o otro delito, pues no voy a pisar la prisión, que es generalmente lo que sucede. Por lo tanto, hay que incidir, además de en eso, de la pena de prisión, hay que incidir en lo que más les duele. Siempre solicitar del juzgado de instrucción y después en el escrito de acusación en el juzgado penal, por una parte, la pena de prisión más inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o oficio. Con lo cual, estás impidiendo que si después en sentencia se impone, esa persona se pueda dedicar, por ejemplo, al ramo de la venta de los jamones. Mire usted ya no puede trabajar en ese ramo durante los próximos 4 años de su vida. Entonces, eso sí le duele, ¿eh? Y ahí dicen, contra, que yo me dedicaba a vender jamones y ahora me voy a tener que dedicar a vender pimientos. Y entonces no es lo mismo un jamón que un pimiento. Y lo segundo, si están cubiertos esa persona física por una sociedad que tiene detrás, pues entonces hay que pedir también la condena de la sociedad. Y la condena de la sociedad va a implicar la disolución de la sociedad, la suspensión de actividades, el cierre de locales o el comercio, y eso sí que le hace daño también. ¿Por qué? Porque ya, pues mira, si tengo que cerrar la sociedad, tendré que constituir otra. Pero si además me obligan al cierre del local donde vendía los jamones o donde les ponía los precintos o donde les ponía las etiquetas, pues entonces es que ya durante 2 años no puedo abrir ese local. Entonces, hay que ir un poquito más allá. No solamente pretender la condena penal de los responsables, sino su inhabilitación para el comercio durante 2, 3, 4 años. Y ahí es donde efectivamente damos en el clavo porque es donde le duele. Perdón. Una pregunta, Mario. Un consejo regulador, cualquiera de los que estamos aquí, detectamos un caso y vemos que tiene implicaciones y que nos permiten ir por la vía penal. Y decidimos tomar ese camino. Porque todo el mundo lo tenga más o menos claro. ¿Cuáles son los tiempos esperados? ¿Cuál es el coste esperado de ese tipo de camino? ¿Y cuál es la sentencia a la que al final podemos optar? Vale, los tiempos esperados, generalmente los procedimientos penales son bastante más lentos que los procedimientos civiles. ¿Vale? Procedimiento civil, ahora con las huelgas de funcionarios, de los jueces, se está retrasando todo bastante, pero lo normal es que un procedimiento civil en 1 año puede haber una sentencia en primera instancia y si se recurre, pues 1 año más aproximadamente en segunda instancia, que se pueda tener una sentencia firme aproximadamente en 2 años y medio. ¿Vale? En la vía penal hay instrucciones que, ya sea porque son causas complejas, ¿vale? Porque una cosa es una instrucción de una infracción que se detecta por un tema muy, muy concreto y otras macroinstrucciones que las hemos visto también de procedimientos en los que no solo está el delito contra la propiedad industrial, sino que hay falsedad documental, hay estafas y de esas hay varias que duran 5 años, 6 años o más, ¿vale? Pero aunque sea un caso sencillo, hay juzgados de instrucción que por lo que sea pues dejan la instrucción, hay que estar muy pendientes, presentar escritos de impulso procesal, porque si no se está pendiente y activo en la instrucción, a veces se van muchos años, ¿vale? Entonces, en cuanto a los tiempos, la vía penal suele ser bastante más lenta.
¿Qué es lo que permite la vía penal? La ventaja de la vía penal, que se actúa de forma muy rápida al principio. Se hace la intervención, cosa que con la vía civil es complicado hacer, porque por la vía civil pedir unas medidas cautelares, un juzgado de lo civil normalmente no va a otorgar unas medidas cautelares sin vista, es decir, va a dar una vista al demandado y se va a decidir si durante la duración del procedimiento se le prohíbe comercializar los productos. En la vía penal los intervenimos desde el primer momento. En este caso concreto de los Pedroches se pone la denuncia y al día siguiente ya están intervenidos los jamones. Ya no se pueden comercializar. Entonces tiene esa ventaja, pero luego se hace más lenta la vía penal. En cuanto a costes que me has preguntado, pues a ver, normalmente bueno, depende mucho del caso, pero la vía penal puede ser algo más económica que la vía civil, en la que hay que presentar una demanda bastante más fundada. Rafael decía que la denuncia quiere que tenga 10 páginas. En la vía civil, en los procedimientos de propiedad industrial, las demandas suelen tener 100 páginas aproximadamente. A los abogados en la vía civil nos gusta, pero porque es la oportunidad que tenemos, de que ahí tenemos que hablar de toda la jurisprudencia, de los casos anteriores, de que se dan todos los supuestos para la infracción. Entonces, la vía civil es algo más cara. La vía civil implica demanda, contestación a la demanda, una audiencia previa y un juicio, ¿vale? Y la vía penal implica la denuncia, la instrucción, que se puede llevar muchos años, y luego vendrá el juicio oral, ¿vale? ¿Qué se puede conseguir en una y en otra? Me preguntabas. En la vía penal, el objetivo principal es que se determine que hay un delito y, por lo tanto, una pena de privación de libertad, ¿vale? Que normalmente, porque aquí los delitos contra la propiedad industrial ahora sí que subieron las penas en el año 2015, que antes eran solo de 1 a 4 años, ahora las penas actuales son de 2 a 6 años, ¿vale? Pero lo normal es que se condene por algo menos de 24 meses, porque el juez de lo penal también dice, esto es grave, pero tampoco es como para que tenga que ir a la cárcel. Eso es la tendencia habitual de los jueces de lo penal. Pero en la vía penal también se puede pedir la acción indemnizatoria, ¿vale? Es decir, que podemos conseguir lo mismo que en la vía civil, que se cese la actividad, que se condene a una multa y, aparte de la multa, a una indemnización de daños y perjuicios y a las costas del procedimiento. Cuando entramos en una vía penal, empiezan a hablarnos de algo que los secretarios de los consejos reguladores no solemos conocer, que son diferentes fases: instrucción, fase intermedia, juicio oral, diferentes actores, juicio de instrucción, ministerio fiscal, acusación particular, defensa. Rafael, me gustaría brevemente bueno, si puede ser brevemente, que nos explicara cuáles son las fases y los actores y cuál es el papel que un consejo regulador tiene que tener en cada uno de ellos. Porque lo que tienen que hacer los demás ya lo tienen que hacer los demás, es lo que tenemos que hacer nosotros que lo hagamos bien. En el procedimiento penal, bueno, o se puede presentar una denuncia o querella por parte directamente de la denominación de origen, pero ya no... ya sí, ¿no? Sí. Ahora, comentaba que se puede poner una denuncia o querella directamente por parte de la denominación de origen, pero ya han dicho aquí anteriormente que la vía que se está barajando es por medio de la Guardia Civil, ¿vale? En el momento en el que llega esa denuncia, ese atestado de la Guardia Civil al juzgado, pues el juez de instrucción lo que hace es valorar en primer lugar si concurren las circunstancias necesarias para incoar el asunto, y si considera necesario, lo han puesto bonito el asunto, pues entonces lo admite a trámite y se practican las pruebas. Por eso decía que hay que poner y además muy bien ese atestado policial o esa denuncia o querella por parte del abogado o del despacho de abogados del bufete que lleve la denominación de origen, para que al juez de instrucción le resulte apetecible decir, voy a seguir para adelante a ver qué resulta con esto, ¿vale?
Por otro lado, el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal en el derecho español práctico, como está ahora mismo, va siempre a remolque de lo que hace el juez de instrucción, porque el Ministerio Fiscal pues, se le pasan las pruebas, las peticiones, pero hay que tener muy en cuenta que en cuanto la defensa esté personada, lo primero que va a solicitar es el sobreseimiento de las actuaciones y el archivo de las mismas, porque es una cuestión civil. Y esa petición se va a pasar al Ministerio Fiscal. Por lo tanto, una visita a tiempo ahorra muchos problemas, no solamente en el urólogo, sino también en los procedimientos judiciales. Así es que, por parte del abogado de la denominación de origen, una visita al Ministerio Fiscal a tiempo puede hacer que después no le llegue directamente esa petición de sobreseimiento y diga, esto es una cuestión civil. Hay que ponérselo bonito también al Ministerio Fiscal. La defensa, pues ya lo he dicho, desde el primer momento los imputados van a solicitar el sobreseimiento de las actuaciones. No tienen otra función que solicitar el sobreseimiento de las actuaciones. Y si no consiguen el sobreseimiento, la dilación hasta el infinito y más allá del procedimiento. Porque después, en el juicio, si se les condena, se les aplicará la atenuante de dilaciones indebidas, con lo cual pues, obtendrán menor pena todavía. Y si conseguimos, y si después de santiguarnos mucho, echar muchos rezos y oraciones para que la cosa vaya adelante, conseguimos que vaya el procedimiento al juzgado de lo penal, yo diría 2 consejos para el bufete de abogados de la denominación de origen. El primero, que el abogado que ha llevado el asunto desde el principio sea el que se siente delante del tribunal. Yo sé que algunas veces hay otros procedimientos, tienen otros tiempos, tienen otros clientes, pero no hay mejor persona que la persona que ha llevado el procedimiento desde el principio. Y segundo, que ese abogado se dedique a llevar, aunque sea de la oreja, a todos los testigos propuestos al acto de juicio. Porque lo que no se puede hacer es una buena instrucción y después destrozarla en la fase de plenario o de juicio oral, no llevando a los testigos o habiendo un abogado que no se sabe bien el asunto porque no lo ha llevado desde el principio. Bueno, esos son los actores que intervienen en la causa penal. Me gustaría ahora daros la palabra por si alguien tiene alguna pregunta, pero antes me gustaría poner encima de la mesa un tema. Todos los aquí presentes tenemos una gran preocupación con lo que ocurre en el mundo de Internet. Páginas web que hacen alusiones en productos que no son a lo que son, a nosotros, que hablan de nosotros sin serlo. Y muchas veces no sabemos cómo tenemos que actuar ahí. La primera pregunta, o sea, al primero que quería lanzarte esto, Rubén, era a ti, ¿no? ¿Existen diferencias en las actuaciones de la Guardia Civil si existe una venta física o si existen venta online o publicidad online? Al final, como decía el juez, si llega el producto, se distribuye el producto que está anunciado en la página web, es lo mismo. Nosotros, muchos productos sí que se nos ha dado el caso de que se distribuyen, por ejemplo, en Amazon y depende de la plataforma en la que se distribuyan, pues, por ejemplo, con Amazon tenemos buena relación y ellos tienen un departamento que trabaja muy bien todos estos temas, además de que ellos mismos buscan a ver si hay alguna infracción y al día siguiente, menos de 24 horas, lo han retirado de su plataforma. Entonces, buscamos en primer lugar retirarlo y luego, por supuesto, pues perseguirlo y investigarlo. ¿Y luego en el proceso penal existe diferencia? Pues bastante, sobre todo cuando los servidores en los que se anuncian los productos están alojados en el extranjero, con lo cual ya, si es fuera de la Unión Europea, ya nos encontramos con el problema de las comisiones regulatorias internacionales y eso ya no es el infinito y más allá, eso es, vamos, la constelación más alejada donde se creó el Big Bang, pues ahí llegaríamos. Con lo cual el procedimiento se alargaría muchísimo. Y yo muchas veces no incidiría tanto en esa prueba concreta, sino en cuentas bancarias, en redes de distribución, desde dónde sale el producto y a dónde llega,
las cuentas bancarias en España, quién las maneja y quiénes son los titulares, antes de esas otras diligencias que van a alargar mucho el proceso y que no van a tener un resultado concluyente muchas veces, en mi opinión. Bueno, no sé si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta, quiere decir algo. Vale, debe de estar todo. Están abrumados de tanta información. Venga. A una zona geográfica en Internet, ya no solamente en el título de la página web, sino interiormente si se hace publicidad, como para evocar que es de una zona concreta, para fomentar una venta de un producto que no lo es. No sé si me explica. Sí, sí. ¿Quién contesta? ¿Quién solo sabe? Sí. Vale, es que el término de vocación implica muchos supuestos. Claro, si estamos hablando de que se usa el nombre protegido, ¿vale? Si se utiliza el nombre protegido, puede entrar dentro del concepto del tipo penal, ¿vale? Pero el tipo penal exige el uso del nombre, ¿vale? Ahí lo normal es que la vía penal, si son otros tipos de infracción que contempla el reglamento, ¿vale? Porque el reglamento habla de vocación, pero el concepto de vocación se ha extendido mucho, ¿vale? Como os he hablado antes de la sentencia queso manchego, en la que puede haber evocación no solo por el uso de nombres que incorporan parte del nombre protegido o que son similares al nombre protegido, sino que puede haber evocación por la utilización de signos gráficos. Pues Don Quijote de la Mancha evoca, o los molinos de viento evocan a queso manchego. Esos supuestos, lo normal es que en la vía penal se archiven principalmente por el principio de intervención mínima, que se decía anteriormente. El juez de lo penal, ya el juez de instrucción, porque aquí realmente hay dos jueces. Está el juez de instrucción y luego el juez de lo penal, que es distinto al de instrucción. La instrucción la lleva un juez y luego juzga otro juez, ¿vale? Pues lo normal es que el juez de instrucción ya vea que ese supuesto, hombre, a lo mejor puede haber infracción en la vía civil, pero por la vía penal no hay casos en la vía penal. Los casos en la vía penal en los que ha habido sentencia es cuando se utiliza el nombre, ¿vale? Casi todos los casos condenados en la vía penal es cuando se falsifican etiquetas de las denominaciones de origen, que se falsifica la contraetiqueta. No es habitual que se condene en la vía penal por el uso de, como en el caso de los Pedroches, secadero ibérico de los Pedroches. Hay alguna sentencia, pero no es lo más habitual. Lo más habitual es que sean falsificaciones directas de la etiqueta, ¿vale? Entonces, habrá supuestos en los que habrá infracción, pero no sea los supuestos más graves como para que entre el derecho penal, ¿vale? Siempre se ha dicho que al delincuente hay que pillarlo con las manos en la masa, ¿verdad? Pues esto es lo mismo, con las manos en el jamón. Si no hay jamón, es complicado condenarlo, ¿eh? Es decir, una tangibilidad. Que lo otro, teóricamente, es que la teoría penal admite casi todo. Y las alegaciones de los abogados admiten más todavía. Pero vamos a la práctica, vamos a las habichuelas y a los garbanzos, y que son también con denominación de origen, ¿no? También. Claro. Y entonces, para que haya una condena, pues vamos a pillarle al tío con unos garbanzos que no sean de denominación de origen y los esté vendiendo como que son de la denominación de origen, porque si no es que es muy complicado, ¿eh? Es que todo eso, a juicio del juez de instrucción, en un 90% va a decir civil y civil, y me lo quito de en medio. Que haya habichuelas y que haya garbanzos, porque si no, muy complicado. Una cuestión importante es que la sentencia penal, nosotros buscábamos una cuestión ejemplarizante con la privación de libertad, pero tenemos que tener en cuenta que eso también lleva aparejado un coste económico, ¿vale? Si simplemente es que lo has dicho anteriormente, pero ha pasado de... Sí. ¿Cuánto cuesta? Bueno, no. ¿Cuánto podemos...? O sea, es que existe una condena económica hacia el condenado. No solamente existe una privación de libertad. ¿Cuánto va a ser en la indemnización?
Claro, va a depender mucho de los productos que se pueda demostrar comercializado, ¿vale? Porque la indemnización de daños y perjuicios comprende varios supuestos. Primero, el daño emergente, que es los gastos que yo pueda demostrar que se me han ocasionado, el daño directo que he sufrido, y luego el lucro cesante, que, claro, que aquí estamos hablando de que quien ejercita la acción es un consejo regulador, que no es quien está compitiendo con ese operador en el mercado, ¿vale? Yo no es que tenga un lucro cesante directo, ¿vale? Ahí, pues, en la vía civil sí que a lo largo de muchos años de iniciar procedimientos civiles se ha ido desarrollando una jurisprudencia, ¿vale? Porque antes, al principio, hace años, pues no otorgaban esa indemnización a los consejos reguladores. Empezaron luego a otorgar indemnizaciones, sin tener los jueces tampoco muy claro si esto era un lucro cesante del consejo regulador, era un enriquecimiento injusto por parte del operador que está utilizando el nombre de manera indebida. ¿Qué es lo que estamos obteniendo que se puede justificar en mayor medida últimamente? Un daño moral al consejo regulador, un daño moral a la denominación de origen, a la indicación geográfica, porque ese uso indebido en un producto de inferior calidad normalmente, que se demuestra, que eso hay que demostrarlo en el proceso, que tiene una calidad distinta, que no ha pasado el proceso de certificación, ahí se está justificando un daño moral. ¿Qué cantidad en concepto de daño moral? Pues ahí va a depender de la importancia que tenga la infracción, y normalmente el daño moral son, bueno, normalmente no siempre, son cantidades a tanto alzado, en el que el juez va a ver si, bueno, si en ese caso concreto, pues hay que otorgar 10.000 euros o 20.000 o 30.000, ¿vale? Hay sentencias en la vía civil. Ahí en la vía civil es más fácil que podamos obtener una indemnización más alta, ¿vale? En la vía civil. Hemos obtenido indemnizaciones de hasta 50.000 euros por daño moral, ¿vale? Aquí en la vía penal, los jueces de lo penal tampoco están acostumbrados a cómo se hace la cuantificación del daño, y lo va a hacer un perito, que normalmente el juez de lo penal va a seguir pues, lo que diga el perito, ¿vale? Ahora precisamente estamos en la ejecución de la sentencia, en el caso de los Pedroches, en el que se va a cuantificar cuál es esa indemnización de daños y perjuicios, ¿vale? Que va a haber un perito que va a cuantificar la indemnización. Va a ser en atención a los productos que se han comercializado y el valor de esos productos, ¿vale? En este caso, como eran realmente pocos jamones, pues no vamos a poder obtener una indemnización muy alta, ¿vale? No sé cuánto va a ser, y no quiero adelantarme porque si luego es menos, Juan Luis va a decir, me dijiste que ibas a ser tanto, ¿vale? Pero va a ser el valor en el mercado de esos productos, ¿vale? Lo que se está pidiendo como indemnización. Eso puede llevar algunas veces a pensar que más vale el collar que el perro, pero y en otros muchos que tienen ustedes es que no hay que dejar pasar las cosas por alto, es que hay que ponerlas, hay que seguir adelante, porque si no es todo un cachondeo, lo que tiene mucha gente imitando o alterando las denominaciones de origen. No obstante, lo normal es que la indemnización sea superior, si va todo el proceso, la indemnización más las costas, que sea superior al gasto que ha tenido el consejo regulador. Es decir, muchas veces, además de recuperar el gasto, se obtienen unas cantidades económicas como consecuencia de esa indemnización. Si sale bien. Si no sale bien, no se recupera nada, ¿eh? Claro. ¿No? Vale, si no hay ninguna... Un caso, el nuestro. Nosotros este año llevamos tres fraudes detectados. El problema que tenemos nosotros es que los detectamos fuera de España. En España es un país más o menos organizado, pero hemos detectado Argentina, México y Austria. Pero utilizan el nombre calaparra. Arroz tipo calaparra, arroz calaparra, arroz con el nombre. Y lo único que podemos hacer, porque que creemos que hemos podido hacer hasta ahora, es denunciarlo a través del Ministerio. El Ministerio es lo que nos ayuda a esos casos, lo que decía de pedir rogatoria, eso es imposible y además y a través del Ministerio lo pongo en común para si sirve para alguien. El Ministerio sí que nos ha ayudado
el tema de México se ha solucionado ya a través de las embajadas. El tema de Argentina nos da poca esperanza porque la embajada ha dicho que el país está muy mal, que está muy descentralizado y que es muy complicado. Y Austria se está trabajando a través de la Unión Europea, de las embajadas europeas. Entonces, el ministerio también puede ayudarnos. Claro, Rubén, muy- antes hablaba de operaciones internacionales. Solo por decir, ¿qué alcance si tiene? va por la vía penal, existe OLAF, que es la Oficina contra el Fraude, y la verdad es que impulsa mucho la cooperación internacional y ellos nos proporcionan todos los contactos, etcétera. Pero eso es muy importante, claro. Austria es Unión Europea. Ahí la protección es la que da el reglamento. Y en la Unión Europea todos los países tienen que tener las autoridades administrativas que persigan esas infracciones a las denominaciones de origen, ¿vale? Argentina y México, pues lo normal es que no haya, yo creo que no hay protección en Argentina y México. No hay un acuerdo con México, pero que no protege las denominaciones de origen agroalimentarias. Creo que se está negociando. Dilo. Vale. Pero vamos, que fuera de la Unión Europea va a depender de si hay protección de la denominación de origen, porque los derechos son territoriales. Protección en la Unión Europea y protección fuera si se tiene convenio o si se ha protegido fuera. Bueno, salvo que haya alguna intervención más por vuestra parte. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Mario. Los tres se van a quedar con nosotros a lo largo de esta tarde, mientras hagamos una visita a la ganadería. Quien tenga cualquier tema que aproveche, porque son oportunidades. Y nada, muchísimas gracias. Yo quiero. Sí, solamente quería decirles que muchas gracias a ustedes por la invitación, a los tres que estamos aquí y a mí especialmente, que desde un primer momento pensaba que estaba como en casa. Y he visto por qué me siento como en casa, porque yo pertenezco a una cooperativa de aceite de Huelma que precisamente es de Sierra Mágina, con lo cual yo soy cooperativista también.